Bueno, la idea va a ser aplicar el método de la bisección para aproximarnos tanto como queramos a la raíz a de la función f. ¿Qué significa que a sea una raíz de la función f? Que cuando evaluamos en a nos da 0, que es lo que se observa en la gráfica. Miren, si evaluamos en a nos da 0. Para aplicar el método de la bisección es necesario que la función sea continua. Evaluamos en 11, nos da un resultado negativo, es decir, la función en 11 nos da menos 3, que es negativo, y cuando evaluamos en menos 1 nos da 6, miren, 6, cuando evaluamos en menos 1 nos da 6, que es positivo. Por lo tanto, debe existir un valor en el eje X tal que cuando evaluamos en la función nos da 0, ¿sí? Porque la función es continua. Piensen en lo siguiente, si yo intento dibujar la función desde este punto hasta este punto, sin levantar el lápiz, me toca atravesar el eje X. Y al atravesar el eje X, eso hace que exista este A, tal que cuando lo evalúo me da 0. Ahora, la idea va a ser aproximarnos a este A tanto como queramos. ¿Qué hacemos entonces? Una vez ya hemos encontrado un valor para el cual cuando evaluamos nos da negativo, como en este caso el 11, miren, f de 11 me dio menos 3, y otro valor para el cual cuando evaluamos nos da positivo, en este caso el menos 1, miren, f de menos 1 me dio 6, entonces lo que hacemos es hallar la mitad de estos dos valores, la mitad entre menos 1 y 11. Nos quedaría así entonces, vean, cogemos menos 1, le sumamos 11 y lo dividimos entre 2. Esto nos va a quedar 10 dividido 2, ¿cierto? Porque menos 1 más 11 es 10, y esto nos da 5, es decir, es un valor que está por aquí aproximadamente, miren. ¿Qué hacemos? Este valor nuevo que obtuvimos de sacarlo, calculando la mitad entre menos 1 y 11, lo evaluamos en la función. Vamos a suponer que nos da, guiándonos por la gráfica, aproximadamente 2. ¿Sí? Es decir, f de 5 nos dio 2, que es positivo. Necesitamos tomar acá otro valor que cuando evaluamos nos dé negativo. Y ese valor que vamos a tomar es uno de los dos anteriores. ¿Cuándo nos dio negativo? Cuando hablamos en 11 o en menos 1. Miren que aquí el valor sería 11, ¿no? Porque f de 11 nos da menos 3. Así que de nuevo tenemos un valor para el cual cuando evaluamos nos da positivo y otro para el que cuando evaluamos nos da negativo. Ahora, volvemos y repetimos el proceso con 5 y 11. La idea es hallar la mitad de estos dos valores. ¿Qué hacemos? Al 5 le sumamos 11 y lo dividimos entre 2. Siempre va a ser lo mismo. Los dos valores que estamos teniendo en cuenta los sumamos y los dividimos entre 2. En este caso esto me da 16 dividido 2, que me da 8. Entonces vean, el 8 va a estar como por aquí, aproximadamente. Lo que hacemos ese valor en la función, o sea que nos daría por acá. Vamos a suponer hipotéticamente que esto nos dio menos 2.5. Sí, más arriba está como el menos 2, digamos que eso nos dio menos 2.5. ¿Qué hacemos? Este 8 que obtuvimos lo evaluamos en la función. Nos dio menos 2.5, que es negativo. Ahora, nos fijamos en los dos valores que ya habíamos evaluado, a ver cuál de los dos nos daba positivo, porque en este caso este nos dio negativo, y noten que ese valor era el 5, ¿no? Considerando entre los dos anteriores. Tenemos que f de 5 nos dio 2, que es positivo. Y volvemos y repetimos el proceso. Noten que siempre que hago el proceso de sumar y dividir entre 2, obtengo el resultado que evalúo. Ese sí o sí evalúo. En este caso, miren que en este paso era el 8. A continuación, voy a considerar uno de los otros dos valores que ya tenía. En este caso, como cuando evaluamos en 8 nos dio negativo, el que consideramos es ese valor, tal que cuando evaluamos nos dio positivo. Listo.
Ahora tenemos estos valores, 8 y 5. ¿Qué hacemos? Repetimos el proceso. Sumamos y dividimos entre 2. ¿Esto qué nos va a dar? 8 más 5, 13. Dividido 2 nos da 6.5. Ahora vamos acá. Digamos que por aquí está el 6. O sea que el 6.5 estaría como por aquí aproximadamente, ¿no? Bueno, podemos suponer que está ahí, 6.5. Si somos estrictos con las unidades, estos valores no van a encajar, ¿no? Aquí estamos exponiendo la idea del método. Miren, si hablamos en 6.5, esto me da aproximadamente como 0.8. Sí, miren que nos dio un valor positivo. Entonces, si hablamos 6.5 y esto me da 0.8 que es positivo. ¿Qué hacemos? Nos fijamos en los dos anteriores para ver cuál nos dio negativo, porque en este caso nos dio positivo. Miren que el que consideramos es el 8. O sea, tenemos f de 8 que dio unos 2.5, perdón, aquí que es menor que 0, listo, menor. Repetimos el proceso, cogemos 6.5 y 8 y lo sumamos, lo dimos entre 2, me va a dar la mitad. Y noten que este valor que he ido calculando, que al principio fue 5, que después fue 8, que ahora 6.5, lo que está haciendo es que se está aproximando al valor de A. Entre más iteraciones yo haga, más me aproximo al valor de A. Y en eso consiste el método de la bisección. Vamos a hacer un ejemplo tomando esta función f de x, que es x al cubo más 4x al cuadrado menos 10. Esto es un bosquejo de la gráfica. Miren que aquí estaba haciendo esto considerando este tamaño de la unidad. Aquí tenemos 1, 2, 3 sería como por aquí. Y considerando este tamaño de la unidad en el eje Y. Pero cuando evalué 1 me dio menos 5 y cuando evalué 2 me dio 14, o sea es muy alto. Claramente si yo hago este tamaño de la unidad, 14 queda mucho más para arriba. Pero bueno, ustedes aquí entienden la idea. Saben que en 2 me da 14, en 1 me da menos 5. La idea es, para poder aplicar el método de la bisección, es que yo tuve un valor para el cual, cuando evalúo, me dé negativo y para el otro me dé positivo, y que la función sea continua. Esto es un polinomio. Todos los polinomios son continuos. Entonces, vean, tenemos que f de 1, ¿qué es f de 1? F de 1 es poner 1 en la x y hacer el cálculo, ¿no? 1 al cubo, 1 al cuadrado, multiplico por 4, después le resto 10 y a eso le sumo este 1. Si ustedes hacen el cálculo, eso les va a dar menos 5. Y si hacen el cálculo con 2, eso les va a dar 14. Listo, reemplazar el 2 aquí y acá y hacer el cálculo. Tengo las condiciones que necesito, un valor para el cual dé negativo y otro valor para el cual dé positivo. ¿Qué hago a continuación? Cojo el 1 y el 2, los que estoy evaluando, los que están en el eje X, y los sumo y lo divido entre 2. 1 más 2, 3, divido 2, me da 1.5. ¿Qué hacemos a continuación? Evaluamos en la función 1,5. ¿Qué es esto? Poner en la X 1.5, es decir, aquí y acá, y hacer el cálculo. Lo mejor aquí es usar algún software, ¿cierto? Para introducir la función y después evaluar este valor que es 1.5. Y cuando ustedes evalúan esto les va a dar 2,375, que es positivo. Miren, me dio exactamente el de la mitad. Siempre va a dar el de la mitad, ¿no? Porque así lo estamos haciendo. Siempre sumamos y dividimos entre 2, que es 1.5. Evaluamos y nos dio 2,375, es decir, si hacemos por aquí, si subimos, nos da este valor más o menos, digamos 2,3, que nos dio positivo. O sea que debemos considerar un valor entre el 1 y el 2 para seguir haciendo el proceso. Como este nos dio positivo, consideramos el 1, porque es negativo. ¿Qué hacemos a continuación? Cogemos el 1, le sumamos el 1,5 y lo dividimos entre 2.
Esto es 2,5 dividido 2. ¿Cuánto da esto? Si hacen esto les va a dar 1,25, que está aquí, miren. Si nos guiamos por esta gráfica que yo hice, aquí debería darnos negativo, un valor negativo. Listo, evaluamos en la función 1,25 y eso nos da menos 1,796875, que es, miren, aquí no alcanza a verse, es este valor, miren, menos 1,796875, que es negativo. Como nos dio negativo, tenemos que considerar uno de los dos valores en el eje X, y como este nos dio negativo, tenemos que considerar el que nos daba positivo, es decir, 1,5. F de 1,5 nos dio 2,375, que era positivo. ¿Qué hacemos a continuación? Repetimos el proceso. Cogemos 1,25, le sumamos 1,5 y lo dividimos entre 2. Recuerden que los que se suman y dividen entre 2 son los que van quedando en el eje X. Listo, los números que están siendo evaluados. Hacemos el cálculo y esto nos da 1,375. Ahora, este valor lo evaluamos en la función. Noten que estamos trabajando con estos dos valores. Los sumamos y lo dimos entre 2, me dio algo como por aquí aproximadamente. Y lo evaluamos, aparentemente nos va a dar positivo, ¿no? Si lo evaluamos en la función. Vean lo que está pasando. Entre más iteraciones hagamos, más nos aproximamos al valor que debe ser la raíz, que es este valor que estoy pintando aquí. ¿Listo? El valor tal que cuando evaluamos nos da 0. Ahora lo que debemos hacer es implementar algún tipo de código en Python para que esto se haga de forma automática. Esa sería la idea. Sí, porque si comenzamos a hacer estos cálculos, bueno, pueden ser un poco engorrosos, ¿no? Aunque podríamos implementar la función e ir evaluando. Pero pues, si implementamos la función, podemos intentar implementar un código que me comience a dar estos resultados. Y así me voy aproximando al valor que deseo, que es ese valor tal que cuando evalúo me da 0.